tal vez se han dado cuenta de que el mensaje del Sucre no está en su integridad, hay algunos párrafos dispersos, entonces ustedes son una de las pocas personas que sí lo han leído en su integridad. ¿Por qué he decidido dentro de uno de los ejes temáticos la salida del Sucre? Como les iba diciendo en la anterior clase, muy poco conocimiento tenemos acerca de cómo fue el nacimiento de la República, ¿no? Es decir, tenemos muy poca información acerca de cómo han sido los primeros años de información de la nacionalidad boliviana. Entonces nosotros tendríamos que prestar más atención. ¿Por qué? Porque han dejado la base para que, bueno, pues hasta el día de hoy sigamos coexistiendo como nación, entre comillas. Cuando el Bolívar se va, nosotros dijimos de que el Bolívar se queda solamente 5 meses en el territorio boliviano y desde Colombia comienza a redactar la primera constitución boliviana que va a ser aprobada un año después en el gobierno de Antonio José de Sucre. Habíamos visto también la importancia del periódico El Cóndor de Bolivia. ¿Por qué? Porque al ser el primer medio impreso en la República, entonces va a ser como una especie de propaganda hacia el gobierno de Sucre. Efectivamente, en el periódico El Cóndor nosotros vamos a ver lo que es la integridad de los artículos de la Constitución, porque lo mandaban a publicar cada semana. Hay que tomar en cuenta también de que el editor era el Facundo Infante, quien a su vez era también el ministro de Relaciones Exteriores. Dicho esto, habíamos visto de que habían algunos puntos de que hasta el día de hoy como país no hemos llegado a sobrepasar. Entre ellos está precisamente el tema de soberanía, el tema de independencia, el tema de ciudadanía y los títulos de propiedad. Habíamos dicho de que qué hacer con el millo, que va a ser sobre todo un problema del siglo XX, ya tenía algunas connotaciones a inicios de la República. No habíamos visto por qué cómo es de que la Constitución bolivariana va a definir a quién es ciudadano y quién no. Más o menos va a ser una nación sin ciudadanos o con ciudadanos a medias, ¿no? Entonces, habíamos visto todos esos aspectos de anterior clase. ¿Por qué creen que he escogido el momento de la salida del Sucre? Es simple. Cuando en una carta, en realidad 2 años antes de que lleguen al territorio boliviano, el Antonio José de Sucre en una carta le dice a Simón Bolívar qué es lo que va a pasar con el territorio del Alto Perú. Y el Bolívar más o menos le da a entender de que una solución sería de que Bolivia pueda anexarse a lo que es el territorio argentino. Y ahí el Sucre le dice, muy bien, entonces sería más o menos lo que estás pensando, pero no creo que lo vayan a tomar muy bien. Y ahí el Bolívar le corrige y le dice, pero si ellos deciden ser independientes, si ellos deciden declararse a sí mismos como independientes, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que ellos se Entonces, es ahí, desde que se da esta carta, y como no sabía muy bien qué rumbo iba a seguir Bolivia, es que se comienza a decir externamente de que Bolivia es hijo de la imprevisión, ¿no? Es decir, es el resultado de una improvisación política, ¿no? Entonces van a comenzar a decir de que el nacimiento de Bolivia es un error histórico. En realidad esta idea del error histórico, ahora que acá se está llevando un evento de geopolítica, van a ver de que geopolíticamente el error histórico de que Bolivia haya nacido a la independencia lo manejan muy bien nuestros países vecinos. Cada vez que quieren usurpar algún territorio o ven alguna materia prima que les llama la atención, nuevamente sale al debate el error histórico, que geopolíticamente sí es manejado sobre todo por Chile, que va a tomar más fuerza en la Confederación Perú-Boliviana. Muy bien, dicho esto, ¿qué es lo que nos va a decir el Antonio José de Sucre? Este mensaje lo va a dar en mayo, pero la sublevación, el motín que lo va a ayudar a salir del país, se va a dar en abril, el 18 de abril.
Han habido dos motines más antes, entre 1826 y 1827, uno de los más significantes fue el de Cochabamba, pero no tuvo ningún impacto porque se sofoca cuando llega el Sucre. Pero sin embargo este último sí ha tenido es decir, logra el objetivo de sacarlo a Sucre. El Penland, decíamos la anterior vez, en el informe que le deja al Bolívar, en el informe Penland de 1826, el Penland tenía él decía, este país va a ser feliz, va a ser libre, va a ser rico. ¿Por qué? Porque si algo tiene Sucre a su favor, es de que efectivamente la gente le tiene mucho aprecio y viceversa. Lo que pasa es de que el Penland no va a contemplar en sí las contradicciones internas. ¿Qué es lo que va a decir Sucre a lo largo de su mensaje? Y ustedes han podido notar, ¿qué es lo que va a decir el Sucre? Va a hablar acerca de estas contradicciones internas y los van a identificar muy bien, no van a decir los malos, los antipatriotas, ¿no? Es decir, va a utilizar ese tipo de términos. Y va a hacer referencia sobre todo a quién, a Casimiro Olañeta, que en un principio era parte del ejército realista y de ahí pasa al ejército patriota, y en realidad tenía esta tendencia a cambiar, sobre todo para ganar algún interés político. Cuando el Sucre va viendo qué discurso va a utilizar estas élites criollas al interior para desacreditarlo, precisamente una de esas va a ser la de ciudadanía. No sé si alguno de ustedes, tal vez por curiosidad, ha comenzado a ver el mensaje del Sucre, ha comenzado a buscar en el Google. Uno de los factores que va a ayudar en realidad para su salida va a ser el término de ciudadanía. Sobre todo, ¿por qué? Porque se lo tachó de que él, como era extranjero, él no podía seguir siendo presidente de la República, pero en realidad no era solamente a él, sino se trataba de desprestigiar también al ejército patriota. Lo que pasa es de que Bolivia en sus inicios no contaba con una fuerza armada boliviana, y eso es obvio, ¿no? El país estaba en formación, se estaba empezando desde cero. El Sucre lo que hace es crear el batallón Mariscal Antonio José de Sucre, que ustedes lo conocen, es el que está en Sucre, son los colorados de color amarillo, es el batallón que crea el Mariscal Antonio José de Sucre, pero aún así Bolivia estaba protegida todavía por el ejército colombiano, por el ejército libertador, ¿no? Entonces era imposible hablar de unas fuerzas armadas hechas por bolivianos, es decir, esa noción todavía no existía. Y se trató también de desacreditar a todos aquellos que estaban al lado del gobierno de Sucre. No solamente era el ejército, sino también a los ministros. Cuando Sucre es apresado el 18 de abril, inmediatamente en el periódico El Cóndor, en la publicación del 20 de abril, se va a ver el decreto del Sucre, ¿no? En donde él va a decir, me siento imposibilitado, y como en el país no existe un vicepresidente que me pueda suceder, yo nombro al Consejo de Ministros para que se hagan cargo. Pero ¿quiénes eran los ministros del Sucre? Eran todos de procedencia extranjera. El Facundo Infante, por ejemplo, el editor del Cóndor, no era boliviano. En realidad ninguno era boliviano. Entonces, ¿qué van a agarrar? ¿Qué van a decir los del Congreso boliviano? Que ellos sí eran de, si ustedes quieren, no en términos de ciudadanía, sino más bien en términos de haber nacido en territorio boliviano. El Olañeta va a comenzar a utilizar a los extranjeros para hacer ver al pueblo boliviano de que estábamos viviendo un gran problema. Y es lo que el Sucre va a ir denotando a lo largo del mensaje. Otro aspecto también que va a decir el Sucre. Se han dado cuenta, hay un momento donde él va a comenzar a hablar de toda la rendición de cuentas que hace, ¿no? Dice, por lo tanto, Cochabamba se hace cargo de La Paz, se hace cargo. En realidad ese es el mismo decreto que lo va a dejar en manos del Consejo de Ministros el 20 de abril. Entonces él ya deja más o menos todo el paso, y es una manera también de dar respuesta. Lo que pasa es de que la élite criolla boliviana
cuando el Bolívar quiso nombrar a Bolivia como un estado laico y quiso quitarle el poder político a la Iglesia Católica, porque en realidad sí perdió bastante fuerza cuando se decidió quitarle las tierras a la Iglesia y no hacia los indígenas. Entonces, cuando pasa eso, se los acusó de antirreligiosos y se los acusó de que eran herejes, ¿no? Es decir, es bajo esos términos en los que se los categorizó al Sucre y al Bolívar. Cuando comienzan a pedir una rendición de cuentas y dicen, ¿dónde está todo el dinero de las tierras que venden de la iglesia? ¿Dónde está todo el dinero de las manos muertas? ¿A qué se llama manos muertas? Y esto quiero también que hagamos un impasse, porque va a ser un término que lo vamos a usar para la ley de desvinculación. Las manos muertas hace referencia a aquellas tierras que no están en manos del Estado y tampoco producen riqueza. Por eso es las manos muertas. Entonces, cuando el Sucre decide quitarles el territorio a los de la iglesia, el mismo Olañeta, es decir, el Congreso boliviano encabezado por el Olañeta, va a comenzar a exigir dónde estaba ese excedente creado por esta producción, dónde estaba el dinero. Y el Sucre va a ir poniendo uno por uno. Va a decir que gran parte se ha ido a la educación. No hay que olvidar de que para el Sucre lo más importante era la educación primaria, la educación secundaria, la educación universitaria. Entonces, gran parte de los ingresos del Arca de la Nación se van a ir a crear escuelas primarias, tanto para niñas como para niños. De hecho, una de las primeras escuelas que aceptó a niñas fue el que funcionó en Sucre. Lamentablemente, después por los conflictos que hubo, otra vez la educación se vio un poco dislocada. Otro punto que también va a decir el Sucre, que llama bastante la atención, tiene que ver, es decir, va a decir, no, hay problemas internos efectivamente, pero se hablaba también mucho de que Bolivia estaba inmersa en una deuda, que tenía una deuda bastante grande, algo que el Sucre va a desmentir y va a decir de que su administración estaba dejando al país con una deuda externa nula. Probablemente ha sido uno de los pocos gobiernos en donde Bolivia no debía nada a nadie, ¿no? Es decir, hasta el mariscal de Santa Cruz, Bolivia tenía una economía que, si bien se estaba recuperando de lo que eran las inconsistencias de la guerra de la independencia, asimismo, al apuntar a la minería, a la agricultura, Bolivia estaba en una capacidad plena de no tener que depender económicamente de crédito externo. Entonces, es algo que se va a mantener hasta el gobierno de Santa Cruz, y después de ahí Bolivia va a empezar un endeudamiento bastante crónico que hasta el día de hoy nos sigue preocupando. Cuando Sucre va a hablar es decir, esos eran los problemas internos, pero ¿qué nos va a decir acerca de los problemas externos que tuvo que enfrentar también el país? El Sucre ya había visto, y en realidad, cuando Bolivia se declara independiente, los demás países no reconocen su independencia sino un año después, cuando el Sucre asume la presidencia formalmente. Entonces, él pensó o creyó que ya al ser reconocida como país, como nación, entonces los intereses de sus vecinos ya se habían aplacado, pero eso era totalmente falso. ¿Quiénes estaban en contra? Argentina, Perú y Chile. De Chile vamos a hacer un hincapié, porque de Chile vamos a ver toda la mala voluntad que ha tenido con Bolivia. En esta época no va a ser tan fuerte, sino lo va a hacer más bien a partir del gobierno de Santa Cruz, sobre todo a la cabeza del Bulnes, ¿no? Entonces, la guerra del Pacífico fue uno de nuestros problemas con Chile, pero en realidad ya había problemas mucho más fuertes desde la Confederación Perú-Boliviana. La más peligrosa de todas, la de Argentina, no era tan peligrosa como la del Perú. La del Perú, ¿por qué se torna bastante peligrosa? Porque el Gamarra en realidad llega a invadir territorio boliviano. El Gamarra, cuando lo obliga a renunciar al Sucre,
lo va a hacer con el pretexto de que si él no renunciaba, él ya tenía bajo su control a la ciudad de La Paz. ¿No? Entonces el Sucre básicamente se ve obligado a renunciar. ¿Qué más va a decir el Sucre? Del 18 de abril, que es el día que pasa el estallido, son 5 días que se va a tratar de retornar, que se va a tratar de restablecer el orden social. Del 18 al 25 de abril es que el infante, antes de ser apresado, le va a mandar una nota al gobernador de Potosí y de Oruro, y son ellos los que en 2 días van a llegar a Sucre, van a terminar con los revoltosos y el orden se restaura en 5 días. Un dato que es muy bonito y que muy pocos lo conocen es de que Lanza, el general Lanza, Miguel Lanza, muere en combate precisamente por tratar de restablecer el orden. Acá en Cochabamba hay un desfile que se recuerda todos los años, no sé si han tenido la oportunidad de ir, donde se recuerda la batalla de Falsuri, que estaba comandada precisamente por el general Lanza, un general mestizo. Entonces, precisamente del general Lanza es de que él viene y él también va a fallecer en batalla el 25 de abril. Es un dato muy poco conocido, muy poco estudiado. ¿Qué más nos va a decir el Sucre? Cuando comienza a hablar, cuando él va a decir, es decir, tenemos 5 días en donde se restablece el orden. En 5 días el Sucre intenta volver a sus funciones, pero el Gamarra le manda una carta inmediatamente después del 18 de abril, si no me equivoco, le manda una carta el 20 de abril, en donde le va a decir, en realidad nosotros invadimos porque no teníamos otra opción. Perú invadió Bolivia porque Bolivia desde un inicio no debió existir. Nuevamente se comienza a hablar en términos del Gamarra y va a ser un término que nuevamente va a hablar Chile y se va a decir Bolivia no debió haber existido como nación debido a la improvisación con la que esta ha sido decretada como tal, y le culpa al Sucre. ¿Por qué? Porque en realidad Bolivia se vuelve una nación porque el Sucre por decreto la vuelve una nación independiente, por el decreto del 6 de agosto de 1825. Y le dice, lo único que le queda a Bolivia para coexistir en el futuro y no levantar más este tipo de problemas internos entre países hermanos es nuevamente ver cómo lo podemos desmembrar. Es decir, la balcanización de Bolivia ya estaba desde el comienzo de la República. De hecho, la balcanización que está buscando Chile en la actualidad tiene mucho discurso a cómo el Gamarra intentó hacerlo en 1825. Entonces el Sucre es ahí que se niega y le responde, ¿no? Y le dice de que lo mejor que iba a hacer el Sucre era renunciar a la presidencia y que bueno, con eso firma un pacto de tregua con el Gamarra, en donde se compromete que iban a respetar la vida de Sucre. Él iba a renunciar a la presidencia de Bolivia y nunca más iba a volver, ¿no? Entonces él firma este decreto, ¿para qué? Para mantener la integridad de Bolivia. ¿Qué es lo que dice el Bolívar estando desde lejos? El Bolívar manda una carta y le pide al Sucre que le espere, porque el Bolívar, al ver de que ya había la amenaza por parte del Perú, Bolívar pretende volver y el Sucre le dice que no lo haga, de que en realidad con este pacto de tregua lo único que iban a asegurar es de que Bolivia se mantenga independiente, pero con los dos estando lejos, razón por la que el Sucre y el Bolívar nunca más pisaron territorio boliviano. ¿Qué más llama la atención del mensaje de Sucre? Hay una parte donde él les dice, ¿no? Y en realidad hay una parte también en donde cuando ya se restablece el orden, a partir del 20 de abril, nuevamente el periódico El Cóndor va a pasar a manos del editor. Cuando vuelve a pasar a manos del infante y ya llegan el gobernador de Oruro y de Potosí,
van a llegar con un montón de notas que va a mandar la población. No es por eso de que mismo Sucre agradece y dice, no, quiero agradecer a las mujeres, sobre todo de Potosí, porque en realidad, ¿qué es lo que les dicen las mujeres de Potosí a Sucre? Le dicen, no, a nosotros nos hubiera gustado ir a defenderlo, pero para nosotros es más fácil de que usted venga y nosotros acá lo vamos a cuidar, ¿no? Es decir, es una nota muy interesante la que le mandan las mujeres de Potosí al Sucre, y tal vez por el tiempo no lo vamos a poder leer, pero les voy a compartir más adelante. Desde que se restaura el orden, la primera publicación del Cóndor, que es la del 20 de mayo, nos va a retratar cómo es de que Bolivia va a restablecer el orden, es decir, nos va a retratar qué es lo que pasa el 19, el 20, el 21 y el 22. No olvidemos que estos días el infante y todo el Consejo de Ministros estaban ya apresados al lado del Sucre. Entonces, esos días, cuando ya retorna, cuando ya el infante nuevamente se hace cargo del periódico El Cóndor, va a retratar inmediatamente qué es lo que pasa en esos días de anarquía total. ¿Qué nos van a decir? ¿Cómo va a vivir el país esos días? Nos van a retratar primero de que mucha gente sentía molestia al ver la sangre derramada del Libertador por las calles y lo veían como una ofensa muy grande. Otro hecho también que van a notar es la poca participación que había por estos caudillos pueblerinos, en realidad, ¿no? En las palabras del infante, estos caudillos pueblerinos que, confundidos o seducidos por los intereses peruanos, van a tratar de destruir todo lo que aquello se estaba construyendo. Entonces ahí el periódico va a ser bastante claro en definir a quienes estaban a favor y a quienes estaban en contra. De Cochabamba, ¿qué va a hacer mientras duró el conflicto? Cochabamba intentó, es decir, ¿quiénes llegaron más rápido? Porque los 9 departamentos, cuando se enteran ya de que el Sucre estaba apresado, los 9 departamentos deciden mandar a las guarniciones que tenían bajo reserva, pero de Cochabamba no llegan a tiempo, es decir, ya llegan después de que el orden se restablece. Cuando el Sucre firma el tratado de tregua con el Gamarra, es en ese momento en donde él va a lanzar este mensaje. Lo va a hacer en mayo y el infante va a fallecer el 30 de mayo, después de que una nueva revuelta popular intentara nuevamente acabar con su vida. Es decir, firma un pacto que a fin de cuentas no se llega a cumplir, solamente se llega hasta que el Sucre, solamente en realidad se logra de que el Sucre se vaya. ¿Y por qué era importante para ellos que el Sucre ya no esté en Bolivia? Porque anímicamente al país tener la presencia del Sucre le era muy, muy satisfactorio. Después, bueno, pues van a pasar todos los gobiernos hasta llegar al Mariscal de Santa Cruz, y ya esa es otra historia. Pero hasta acá nosotros vamos a ver lo que es el mensaje del Sucre. ¿Qué les ha parecido el mensaje del Sucre? El último mensaje. En este mensaje nosotros también vamos a ver aspectos de su personalidad. ¿Qué era lo que le caracterizaba al Sucre? Un profundo respeto hacia las instituciones que ellos mismos habían creado. Y esta fue en realidad una característica que él tenía como personalidad. Hay una anécdota que también nos retratan en el periódico El Cóndor, que dice, ¿no?, de que sacan un decreto en donde las casas que estaban alrededor de la plaza tenían la obligación de mantener las aceras limpias todos los días. El Sucre, ¿dónde vivía? El Sucre vivía donde actualmente es la Casa de la Libertad del Sucre, es decir, desde donde es la Casa de la Libertad hasta la Gobernación, que es una cuadra más arriba, toda esa era la residencia del mariscal Antonio José de Sucre. Cuando viene un policía, y le dice, ¿no?, es decir, él pide hablar directamente con el Sucre, y viene el mayordomo y le dice qué es lo que está pasando. Y de hecho el policía le deja una multa de 100 pesos, algo así era, en donde se le multa al mariscal de Sucre por no haber mantenido limpia la acera.
Sale el Sucre y efectivamente manda a hacer el pago que corresponde. ¿Por qué? Y aquí el oficial se queda sorprendido y le dice, ¿por qué usted cancela la multa? Y él les dice, yo lo hago no porque yo sea presidente de Bolivia voy a estar por encima de las leyes que yo mismo promulgo. Entonces el Sucre decide pagar la multa. Pero hay algo más, ¿no? Es decir, el policía intenta sobornarlo al Sucre, ¿no? Es decir, le dice, si usted me da 50 bolivianos, yo ya no le emito la multa, ¿no? Entonces el Sucre le dice, no, eso es imposible, yo tengo que pagar la multa que bueno, pues corresponde. Si está sucia la calle, entonces a mí me corresponde pagar esa multa. Y le pregunta por qué lo estaba extorsionando, y él le dice, me veo en la necesidad de extorsionar a su excelencia porque a mí no me pagan ni sueldo y yo tengo que buscar otros medios para subsistir, ¿no? Entonces de esta manera el Sucre se entera de que la policía, bueno, lo que se conocía entonces como policía boliviana, porque en realidad la figura era más que todo como una gendarmería, si ustedes quieren llamarlo, ¿no? Porque la institución policial, así como la conocen hoy en día, no estaba todavía consolidada en 1826. Entonces el Sucre era un hombre que realmente creía en las instituciones que él estaba creando, era un hombre muy respetuoso a las leyes. Y en las mismas palabras de Sucre, en uno de esos momentos va a decir, no había otra manera que yo pueda renunciar y lo hago en manos del Congreso. ¿Por qué él recalca de que está dejando el mando en manos del Congreso? Porque cuando el Olañeta pide de que al Sucre le corten la cabeza, básicamente es lo que pide a través de un tumulto, muchos congresistas orureños, paceños, potosinos, le van a decir al Olañeta que no se va a permitir semejante atrocidad y de que ellos no tenían nada en contra del mariscal Antonio José de Sucre. Entonces, cuando el Sucre ya les da a entender de que va a renunciar, el Congreso decide no asistir a la renuncia del Sucre. Es por esa razón que este mensaje del Sucre que ustedes han leído, lo hace, es decir, da su lectura en un Congreso sin gente. Es igual que yo ahora comience a hablar, pero no haya nadie. Ningún congresista decide aceptar la renuncia del Sucre. Entonces, aún así, simbólicamente el Sucre decide dejar el mando en las manos de un Congreso vacío, demostrando así de que Bolivia todavía le queda mucho por trabajar. Y él mismo también va a decir, ¿no? Si es que Bolivia comprende la importancia de las leyes, este país va a ser muy feliz, ¿no? Entonces son palabras que él nos va a dejar. ¿Qué más nos va a decir el Sucre? ¿Qué más les ha llamado la atención del Sucre? Aparte de la ciudadanía, este solamente es uno de los momentos más tristes. Les decimos más tristes porque pasa que cuando uno les comienza a hablar de los primeros años de la República y les dicen sí, conoce, es decir, no hay ningún boliviano que no sepa quiénes son el libertador Simón Bolívar y el mariscal Antonio José de Sucre. Pero si uno les pregunta muy bien qué hicieron en su gestión, muy pocas personas saben qué es lo que se hizo y a qué tuvieron que enfrentarse. Esos problemas a los que tuvo que enfrentarse Bolivia ya desde su nacimiento son probablemente problemas que hasta el día de hoy nosotros nos estamos enfrentando. Son problemas tan vigentes y son problemas tan actuales de que ya tuvieron sus inicios desde el comienzo de la República. Por eso les decía, el término de ciudadanía hasta el día de hoy es un concepto que no está siendo superado, ¿no? Es decir, se habla mucho de quién es quién en Bolivia, ¿no? Entonces, es algo que hasta el día de hoy no hemos logrado atravesar ciertos baches, si ustedes quieren llamarlo, y forman parte de nuestro pensamiento social.
algo interesante, que va a decir Alcides Arguedas de los primeros días de la independencia. Hacemos referencia a Alcides Arguedas, ¿por qué? Porque los historiadores del siglo XX, es decir, la historiografía boliviana del siglo XX y parte de la narrativa boliviana, cuando hablamos de la narrativa boliviana, hablamos de la literatura boliviana de inicios del siglo XX, van a ver estos días con cierta nostalgia, ¿no? Es decir, sobre todo en el Arguedas y en el Medinaceli va a ser algo va a tener ese sabor melancólico, ¿no? Y esto es un poco ya para hablar acerca del pensamiento social boliviano. Van a ver estos días como días de gloria, días heroicos, días muy nobles, algo que no les va a dejar la sensación después de la Guerra del Pacífico. Definitivamente después de la Guerra del Pacífico, Bolivia se va a olvidar de estos días de gloria y de estos días de confusión, porque aún así, teniendo problemas internos y aún así ya teniendo al Perú sobre nuestras espaldas, los bolivianos se sentían muy felices, ¿no? Es decir, ya les había dicho eso, ¿no? Estábamos atravesando momentos muy difíciles, pero los bolivianos se sentían muy felices, se sentían muy protegidos solamente por tener en su momento al Bolívar y en su momento al Sucre. Entonces, anímicamente, el país estaba dispuesto a luchar con todos y por todos por mantener la unidad del país, ¿no? Entonces, ese era el ánimo colectivo de inicios de la República, algo que se va a perder después de la Guerra del Pacífico y sobre todo después de la firma del tratado. Después de la firma del tratado, en el pensamiento social boliviano, estos días lo van a retratar como días felices. Sí, hubo buena administración, había mucho desorden, sí, pero eran días muy alegres, ¿no? Es decir, el alma nacional se sentía muy feliz. Y el Arguedas, ¿qué va a decir? Va a hablar precisamente de los caudillos letrados, ¿no? Entonces va a decir, los caudillos letrados sí eran caudillos, pero no eran como los caudillos plebeyos, ¿no? Es decir, va a haber esta diferenciación y en nuestra historia y en nuestra historiografía nosotros vamos a poder sentir esos sentimientos con mucha facilidad. Les pongo un ejemplo, el término de ciudadanía, el qué hacer con el indio a inicios del siglo XIX, no va a tener la misma connotación anímicamente para el país cuando se lo trabaje sobre todo en el siglo XX. ¿No? Entonces eso tiene que ver también con el panorama, con el contexto histórico al que nosotros estamos haciendo referencia. ¿Qué más les está llamando la atención del mensaje del Sucre? ¿Les ha gustado? ¿Ya lo habían conocido más antes tal vez? Es la primera vez que lo han leído. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? ¿Qué les ha nacido? ¿Les ha llamado la atención? ¿Qué han sentido? Hablaba más que todo de la deslealtad y de la mentira alrededor, en su derredor de él. Y decía que había mucha gente desleal alrededor que hacía mala. Y eso hacía que la historia de Bolivia hasta el día de hoy sea un honor histórico con las personas que ha habido alrededor. Eso es prácticamente desde la Guerra del Pacífico, como más antes también con Santa Cruz, con lo que es el Perú, Chile. En ese momento también, porque hay una anécdota también que me llama la atención, que es de Santa Cruz, cuando agarra Chile, obviamente, en la batalla justamente de la Confederación Perú-Boliviana, supuestamente agarra, ¿no?, a lo que sería su militancia de Chile y compra sus caballos. Santa Cruz compra los caballos y les da todavía dinero para que se vuelvan y dicen que no vuelvan que no vuelvan a interrumpir la Confederación Perú-Boliviana. Entonces, de ese motivo, Chile no se hace caso omiso de eso, se vuelve a armar y vuelve a integrar leyes donde prácticamente destierra, ¿no?, a Santa Cruz. Ese sería. Sí, es verdad. Esa deslealtad que va a hablar el Sucre se hizo notorio, sí, pero no en todos los bolivianos. No se olviden que los bolivianos estaban dispuestos a dar su vida por el país. Había mucho de eso. Y el periódico El Cóndor va a reflejar muy bien ese estado anímico, ¿no? Es decir, cuando hay una parte donde dice, ¿no?, cuando se enteraron de que el Sucre
ya estaba apresado, y es más, ya estaban a punto de asesinarlo. Mucha gente, la gente de Sucre, la que vivía en Sucre, no vamos a hablar aquí del término de ciudadanía todavía, vamos a hablar del pueblo en todo caso, ¿no? Es decir, el pueblo va a agarrar palos, va a agarrar piedras, va a agarrar todo lo que tiene en su mano y van a salir en su defensa. ¿Qué va a pasar con el Colegio Sucre de acá de Cochabamba? El Colegio Sucre va a mandar una emotiva carta a quien dirigida a Gamarra, y le va a decir, ¿qué es lo que va a decir el director del Colegio Sucre de acá de Cochabamba con sus alumnos? Van a decir, así extranjero, así colombiano, así todo lo que usted quiera, así nosotros lo hemos puesto como presidente. Es decir, a nosotros no nos interesa ni que el Bolívar ni que el Sucre sean de Marca, a nosotros nos interesa de que ellos estén aquí. Y así, con todos sus defectos, y así sea, no hayan sido nativos del territorio boliviano, así nosotros los hemos escogido como nuestros presidentes. Y es más, se dice que mucha de la juventud de la escuela Sucre quiso ir a unirse a las guarniciones militares para ir a defender más que todo la soberanía nacional, ¿no? Entonces esa es una bonita anécdota de recordar del Colegio Sucre, que bueno, actualmente sigue funcionando, ¿no? Entonces todas estas cosas siempre nos llevan a repensar, nos llevan a reflexionar, siempre nos invitan a dar una relectura a nuestra propia historia, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre les insisto, una vez me han invitado a dar constitucional acá en la Facultad de Derecho, ¿no? Y bueno, pues lo que hicimos fue leer todas las constituciones. Empezamos por la Constitución del Bolívar, ¿no? Entonces ellos decían, ¿por qué es importante leer la Constitución del Bolívar, los códigos de Santa Cruz? Yo les decía, porque son la base. Y aunque ustedes no quieran o no se nieguen a creer, muchas de estas cosas ya ha pasado al país. Y lo que pasa es de que como tenemos muy poco conocimiento acerca de nuestro pasado, entonces muchas cosas que pasan en el presente no las podemos comprender en su totalidad. No es por eso que es importante que nosotros siempre vayamos haciendo estas relecturas de nuestro pasado. Es por eso que he decidido uno de los grandes momentos, la salida del Sucre. Aquí hay una parte que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Cuando habla está en la página 3, está en el tercer párrafo, donde él les va a decir, ¿no? Cuando comienza a hablar de los sentimientos al pueblo boliviano, él les va a decir el comportamiento noble, generoso y heroico del Departamento de La Paz al entrar allí las tropas agresoras, distinguiéndose siempre como el adorno de la República. Las firmes repulsas de los pacíficos cochabambinos en medio de las bayonetas enemigas, la conducta del departamento de Oruro, el desdén y el odio que les han manifestado los potosinos, el triste silencio con que los han recibido los propietarios y personas respetables de Chuquisaca y la solemne, enérgica y patriótica protesta de los diputados del Congreso Constitucional que se hallaban ya en esta capital han convencido a los peruanos de que los hijos de Bolivia aman su independencia y que no caerán ni en los astutos y secretos lazos que se les preparan. Entonces ahí va a hacer referencia a lo que el periódico El Cóndor también nos decía, ¿no? De que el país estaba dispuesto, más que dispuesto, a defender su soberanía. Y de hecho va a ser uno de los motivos también por los que el mismo Gamarra va a retroceder. Es decir, sale el Sucre, y una vez de que sale el Sucre y hasta que se consolide el gobierno de Santa Cruz, porque tampoco no es de que sale el Sucre en mayo y al día siguiente ya estaba en Santa Cruz para asumir el poder. No, todavía van a pasar 2 años en donde van a asumir entre el Vallivian, el Todo y nuevamente el Vallivian, para que Santa Cruz pueda posesionarse como presidente constitucional. Porque los presidentes que le siguieron al Sucre, en términos electorales y en términos constitucionales, pues ninguno lo fue. ¿Por qué? Porque no había Congreso,
había un congreso dislocado, había una asamblea que estaba tratando de entender qué es lo que pasaba con la salida del Sucre. Mientras estuvo el Consejo de Ministros, y valga la redundancia, mientras estuvo vivo el infante falleció el 30 de mayo de 1828, es decir, ya todo queda dislocado. El Sucre se va en mayo y el infante fallece el 30 de mayo, entonces ya el mismo Consejo de Ministros queda dislocado y entre ellos asumen el Vallivian y todos ellos, entre gobiernos manejados por ciertas repulsas. Hasta que llegue el Santa Cruz va a pasar todavía un lapso de 2 años en donde el país va a vivir estos días de anarquía. Son días más complicados aún después de la salida del Sucre. Después de la salida del Sucre y con los códigos de Santa Cruz, durante 8 años, por lo menos Bolivia en esos 8 años va a tener una estabilidad política social que se vio muy afectada después de la salida del Sucre. El término de ciudadanía es ahí donde va a tener una, ¿qué les diría? Va a tener un viramiento interesante. ¿Por qué? Porque para el Santa Cruz, es decir, el Santa Cruz quiso retomar el artículo 5 de la Constitución bolivariana, porque llega el Santa Cruz y lo primero que hace es desechar la Constitución del Bolívar. ¿Cuánto tiempo tiene vigencia la Constitución bolivariana? ¿Cuánto tiempo está en vigencia la Constitución que deja el Bolívar en el territorio boliviano? Solo 3 años. Inmediatamente después de que llegue Santa Cruz va a ser desechada, va a tener 2 reformas constitucionales, es decir, los códigos Santa Cruz van a ser divididas en 2 fases, en donde sí se va a tratar el término de ciudadanía. Y después otra vez va a haber un retroceso, sobre todo por los conocidos caudillos bárbaros. Arguedas tiene una interesante forma de escribir la historia del siglo XIX y lo va a hacer dividiéndolos entre los caudillos letrados y los caudillos bárbaros, donde se va a ver todas las contradicciones no solucionadas ni por el Bolívar ni por el Sucre, precisamente ya en los caudillos bárbaros. Con la ley de desvinculación se va a demostrar de que hablamos de una nación sin ciudadanos, hablamos de una nación en donde el poder electoral que estaba en la Constitución del Bolívar y que fue desechada por el mariscal de Santa Cruz, entonces había todavía mucho conflicto interno y el conflicto interno se fue haciendo mucho más grande que el conflicto externo. Al aprovechar estas peleas internas que tenía Bolivia, es donde aprovecha Chile, ya también después de que cae la Confederación Perú-Boliviana, Chile aprovecha ese momento de impas que tiene Bolivia y ya se da la primera agresión, que es mucho más antes de la Guerra del Pacífico. ¿No? Entonces toda esta línea de tiempo que nosotros estamos trazando, que parte desde 1825, vamos a ver de que son momentos, son hitos que están muy relacionados entre sí. ¿Qué más les ha gustado del mensaje del Sucre? El último decreto, ¿lo han leído? ¿Qué es lo que va a decir en el último decreto? Y en realidad fue el último regalo del Sucre. Entre otras cosas, nuevamente va a reconocer la soberanía de Bolivia, es decir, nuevamente les va a hacer recordar a los países vecinos de que Bolivia sigue siendo soberana, les guste o no les guste, ¿no? Entonces eso se va a mantener. Otro hecho importante que también va a mantener tiene que ver otra vez con la migración, es decir, él va a llamar a migrantes, va a tratar de impulsar, sobre todo para llamar capitales extranjeros que puedan reactivar la minería, y les va a decir, no, nosotros les damos todas las condiciones para que ustedes puedan vivir acá. Es decir, el término de ciudadanía para él seguía teniendo un concepto muy liberal. Otro punto que va a hablar también va a ser con el derecho de propiedad. Pero el derecho de propiedad ¿para quiénes? El título ¿para quiénes? Habíamos dicho de que la primera reforma agraria del Libertador Bolívar tiende a quitarles los títulos de propiedad al clero, sí. Pero ya cuando se va a respetar la propiedad individual, aquí hay que poner esto entre comillas,
Esto es algo que va a dejar más o menos como un tema abierto, porque el tema de las manos muertas, con tanto problema que hubo, a fin de cuentas no pudo ser trabajado en su integridad. Es por eso que en el gobierno de Tomás Frías y ya con el gobierno de Melgarejo se va a dar la conocida ley de desvinculación. ¿Algunos de ustedes saben qué es la ley de desvinculación? Hablando con el título de propiedad, la ley de desvinculación se va a dar para quitarles los títulos de propiedad a las comunidades indígenas y poder individualizarlas, pasando por el primer proceso de mestizaje, sí, pero no. Es decir, va a estar muy ligado con la tenencia de la tierra y sobre todo con la primera identidad de la nación que se va a tener. Una identidad fragmentada, una identidad que no respondía a la realidad del país, es cierto. Una identidad que tampoco había sido trabajada durante el corto tiempo que se van a quedar el mariscal de Libertador Bolívar. ¿Qué más les ha llamado la atención? ¿Qué más les ha llamado la atención? Este párrafo, por ejemplo, en realidad es el único párrafo que nosotros conocemos del mensaje de Sucre, ¿no? Que es el que siempre se lo recalca cada 6 de agosto, ¿no? Que dice: aún pediré otro premio a la nación entera y a sus administradores, el de no destruir la obra de mi creación, de conservar por entre todos los peligros de independencia de Bolivia y de preferir todas las desgracias y la muerte misma de sus hijos antes que perder la soberanía de la República que proclamaron los pueblos y que obtuvieron en recompensa de sus generosos sacrificios en la revolución. No es, en realidad ese pequeño párrafo es el único que nosotros tenemos conocimiento, pero es algo que también, ya hablando en términos de imaginario, está también en una parte del himno nacional, ¿no? Cuando dicen que los hijos del grande Bolívar hayan 1000 veces jurado, ¿no? Entonces esta idea de la invasión externa y de proteger la soberanía, y a Sucre, cuando ya se ve obligado a irse, se da cuenta de que no era solamente ya un problema con el gobierno. Tristemente van a ver de que es un problema que también íbamos a tener con Argentina, es un problema que vamos a tener con el Brasil, es un problema que vamos a tener con Chile y con todos los países que son nuestros vecinos. Hablando geopolíticamente hablando, ¿no? Es decir, geopolíticamente Bolivia está rodeada de mucha adversidad. Ahora, por ejemplo, se trata de decir de que es un país bisagra, ¿no? Porque está al centro, no se la puede tocar, pero eso es una mentira, una verdad a medias, ¿no? Porque en realidad en cada fracturación que tiene Bolivia siempre se está viendo con qué pedazos se van a quedar, ¿no? Entonces, esta idea de defender la soberanía nacional y de evitar esta balcanización de Bolivia es algo que hasta el día de hoy sigue siendo presente. ¿Cómo es de que está siendo presente? La geopolítica chilena, que muchos creen de que ha sido superada con el Tratado de 1904, desde la subida del general Pinochet, se está llevando a cabo lo que se conoce comúnmente con el nombre del Plan Alpaca. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar del Plan Alpaca. El Plan Alpaca, el día de hoy, tiene esta connotación de balcanizar a Bolivia, al Estado boliviano, que en realidad es un plan en donde se ve la mira expansionista que tiene Chile para apropiarse del territorio boliviano. Es decir, esta es la consigna. ¿Y por qué le pone el Plan Alpaca? Lo que pasa es de que los camélidos son es decir, tienen un papel importante cuando se habla de una identidad nacional, ¿no? Entonces ellos lo utilizan de manera despectiva y dicen, no, para esos caras de llama es mejor preparar el Plan Alpaca. Entonces esta idea de balcanización, de fragmentación del territorio boliviano, es algo que el día de hoy está siendo trabajado, ¿no? Entonces es por eso que ya desde 1825 se ve la necesidad de dejar en claro a los países vecinos de que Bolivia iba a defender su soberanía. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Dónde encontramos el mensaje que está mencionando?
el mensaje. Bueno, no, yo les he pasado al grupo. Ah, ¿ya no lo tienes? Te vamos a incluir y ahí está el mensaje presidencial de Sucre. Lo que no les he podido facilitar es el escaneado del periódico El Cóndor, porque ustedes lo han visto en la anterior clase, es muy difícil de manipular, pero si alguno de ustedes quisiera revisarlo, no solamente los últimos días, sino también los primeros días, todo el gobierno de Sucre, van a encontrar una fuente inagotable de datos ahí, van a vivir el día a día del mariscal de Sucre. ¿Tienen alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? ¿Les ha gustado el último mensaje? ¿Perdón? Referente al himno nacional, ¿no? Nosotros como bolivianos, algunos solo sabemos algunas estrofas, pero no la mayoría. Por ejemplo, esa parte que dijiste, ¿no? Que está en el himno nacional, algunas personas no lo conocen. Yo, por ejemplo, no lo conocía hasta que pisé el cuartel, ahí aprendí a decir. Sería un poco necesario, un poco ampliar, ¿no? Esa faceta que tenemos así como bolivianos. Claro. Y otra pregunta sobre Alcides Águila. ¿Qué ha sido, o sea, qué rol ha cumplido este personaje? Porque uno de sus libros es Raza de Bronce, si no me equivoco. La verdad es muy gustoso porque nos dice que no somos ni indios ni ¿qué otro cosa? No somos ni indios ni cholos. Somos raza de bronce. O sea, él simplemente se siente orgulloso de lo que es. Esa parte también, un poco más de la nación. Con Alcides Arguedas nosotros lo vamos a trabajar la siguiente clase, ¿no? Porque vamos a ver precisamente la ley de desvinculación. ¿Qué pasa con Alcides Arguedas? Y esa es una buena pregunta. ¿Por qué yo les he hablado de Alcides Arguedas? Porque Alcides Arguedas es una de nuestras figuras menos comprendidas dentro de nuestra historiografía nacional y aún así es una de las más citadas y más estudiadas. No solamente es el autor de Raza de Bronce, sino también es el autor de Pueblo Enfermo, es el autor de Vida Criolla y también es el que se va a ganar un puñete en la cara por mandarle una carta al presidente general Bush cuando le dice cómo debe manejar el país en tiempos de posguerra. Entonces el general Bush no le va a gustar las palabras de Arguedas y le va a dar un puñete en la cara. Alcides Arguedas hay que saberlo leer, sobre todo porque Arguedas ya pertenece a otra generación. Arguedas ya pertenece a la generación de la amargura que fue característica del siglo XX. ¿Por qué se le llama la generación de la amargura? Pasa que después de la pérdida de la Guerra del Pacífico, es decir, va a calar, la pérdida del litoral boliviano va a ser uno de los sucesos más tristes que ha tenido que atravesar el país, sobre todo por la manera injusta en la que se le ha sido impuesta la firma del tratado. Es un episodio muy triste, pero no solamente empieza ahí. Después de la Guerra del Pacífico, en 1879, entre este lapso, hasta 1904, en este lapso se va a dar la Guerra Federal, en 1889. Nosotros lo vamos a ver. En 1889 se va a dar inicio a lo que se conoce como el inicio de la guerra de razas en Bolivia. El proceso de Moza y lo suscitado en Moza va a ser un punto clave para comprender este darwinismo social a la boliviana. Era lo que yo siempre les decía y aquí van a entender por qué. Esta connotación de ciudadano, es decir, el indio, no fue un problema para el gobierno de Bolívar ni de Sucre, aparentemente. El indio va a ser un problema desde 1889 para adelante y se le va a cargar con toda esa connotación negativa que hasta el día de hoy se sigue arrastrando. ¿Quiénes van a ser los precursores del darwinismo social boliviano? El Rigoberto Paredes, el Alcides Arguedas, el René Moreno, ¿no? Es decir, hay toda una trayectoria de pensadores bolivianos que se han encargado de retratar en la literatura nacional el problema del indio. Pero es por eso que nosotros Arguedas lo vamos a leer y lo vamos a comprender en su contexto.
Yo siempre les recomiendo leer la obra de Arguedas. Lo que pasa es que de Arguedas se dice de que es racista, y puede que sí. Es decir, la Bolivia del siglo XX fue configurada en términos raciales, pero no por eso no debería ser estigmatizado, y mucho menos su obra no debería ser leída. Su obra tiene que ser leída, tiene que ser comprendida y tiene que ser analizada. Pero eso ya va a ser más adelante. Pero todo empieza acá. Todo va a empezar acá. Todos estos términos raciales, hasta incluso el término de propiedad. Por eso era que les decía, la propiedad, ¿por qué es importante para el gobierno del Sucre? La cuestión de tierras. Cuando el gobierno del Sucre decide quitarle las tierras al clero y no así a las comunidades indígenas, ¿por qué? Porque también se estaba basando en términos identitarios. ¿Qué era lo que pasaba con el término de ciudadanía con los indígenas en el gobierno del Sucre? ¿Por qué no se les decide quitar? Porque en este caso ya no vamos a hablar de caudillos, vamos a hablar de cacicazgos. El cacicazgo boliviano, cuando va y se reúne con el mariscal Antonio José de Sucre, ellos le dicen de que no estaban dispuestos a que se los considere como ciudadanos como tal, porque ellos sabían que si se los consideraba de igual manera, les iban a quitar los títulos de propiedad colectivo que ellos tenían. Entonces, es más, vienen y le pagan los tributos por adelantado. El Sucre, entonces, al verse inmerso en estos términos, decide mantenerlos por igual. Son ciudadanos, sí, es decir, el Estado reconoce su ciudadanía, pero ellos no podían escoger a los representantes, no podían ser elegidos como representantes, y solamente en este caso la ciudadanía era para cierto grupo. No, es por eso que les digo que el término de ciudadanía, identidad y territorio es algo que vamos a ver sus más grandes contradicciones a partir de la guerra federal. Pero más antes que eso, la ley de vinculación y todo lo que es, por supuesto, la reforma constitucional del Belsu. Que claro, ¿no? Por el tiempo limitado que tenemos, es muy probable que nosotros estos temas los vamos a ver a grandes rasgos. Perdón, creo que hoy día vamos a acabar un poco más antes, ¿no? Ya, perfecto. ¿Tienen alguna duda? No vamos a hablar a profundidad de lo que tuvo el gobierno de Santa Cruz. Sí, vamos a hablar. Porque la Constitución Perú-Boliviana ha sido muy importante. Fíjate, la oportunidad de esa constitución de los capítulos que hace Santa Cruz, nace la presión política tanto de lo del Perú como de lo de Argentina. Y hay que dar ese grado de importancia, porque Santa Cruz era una persona que tenía una bonita visión que si alguien se iba a dar, tal vez nunca íbamos a perder de lo del mar y todo, pero a la perspectiva de la ciudad de Bolivia, siempre el boliviano ha sido el traidor, nunca ha ido contra los intereses de formar una nación grande, tampoco por alguien que se oiga, no por el pueblo, sino por aquel que criolla que manejaba en esos tiempos. Básicamente nunca ha considerado un Estado boliviano para un futuro, sino para sus ambiciones políticas, tanto económicas y políticas, nada más. Exactamente. Vamos a ver los códigos Santa Cruz. Lo que pasa es de que tendría que hablar con el doctor Henry. Lo que pasa es de que nosotros tenemos solamente 8 sesiones, ¿no? Entonces, en 8 sesiones tenemos que tratar de abarcar todo. Voy a tratar de decirles si podemos alargarlas a unas 10. Y en este caso de alargarlas a unas 10, tendríamos la posibilidad de ver los códigos Santa Cruz en su totalidad. Esa parte, doctora, es muy importante. Toda la época de Santa Cruz es muy importante en la historia de Bolivia y todo lo que ha sucedido, porque cabe resaltar que creo que Santa Cruz fue el primer presidente argentino, no creo que fue. Se consideraba peruano porque había nacido en el sector de Bolivia. Más o menos en la historia igual se dice que la primera guerra que ha tenido Bolivia ha sido porque es la Confederación Perú-Boliviana con Chile, y la segunda guerra que ha tenido es la guerra del Pacífico. Sí, es verdad. Cabe cesar que en la historia dice que 3 veces nos hemos hecho proseguir a los chilenos hasta su territorio, pero nosotros por piadosos no nos hemos apropiado de ese territorio. Se decía que Santa Cruz también era un poco filósofo, entonces respetaba igual la vida humana, ¿no? Del exterior. Es por esa razón que igual ha cometido el error de mandárselo otra vez a sus militantes chilenos
pero sin embargo ese ha sido el error que han cometido. Es lo del Santa Cruz, es digno de ser. Es un gran administrador. ¿Qué va a pasar con el Santa Cruz? Con la batalla del Yungay, a lo que... ¿Cuál es tu nombre? ¿Perdón? Ignacio. A lo que nos decía Ignacio y habla de la traición de la élite criolla. Cuando Santa Cruz ya pierde la batalla del Yungay, Bolivia, es decir, Bolivia como tal, tenía un enorme ejército. Pero es la élite boliviana la que va a impedir que Santa Cruz avance. El Congreso boliviano, y espero que nos dé tiempo de leer también la última sesión del Congreso boliviano, va a mandar una carta a las Fuerzas Armadas chilenas y les va a agradecer por ayudarnos a deshacernos de ese abominable monstruo, ¿no? Y lo va a hacer en esos términos, ¿no? Y Bolivia se siente feliz y les agradecemos porque nos han liberado de ese tirano y de ese abominable monstruo, ¿no? Entonces, si nos da tiempo, yo le voy a sugerir al doctor Henry tal vez alargar un poco más las sesiones, ¿no? Lo que pasa es que como tenemos el tiempo muy limitado, yo también había visto los códigos Santa Cruz sobre todo, pero como estamos ya de las 8 sesiones ya han pasado 2, entonces a veces pero le voy a sugerir tal vez que veamos el gobierno de Santa Cruz en la siguiente clase y alargar un poquito más tal vez con las otras 2 sesiones para tener esta continuidad y no perdernos de nada. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Qué les ha parecido estos primeros años, los 3 primeros años? Caóticos, ¿no? Caóticos, incomprensibles. Sí, perdón.